día por esta nueva oportunidad de permitirle a Voz para el Cambio de entrar a sus hogares y poder analizar con nosotros los temas de interés nacional e internacional. Ha vuelto sobre el tapete el problema de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario y 40 millones de dólares que colapsaron. Se compraron unos equipos que al final no pudieron usarse en las elecciones pasadas, y eso en nuestro país sigue siendo como si fuese un clavito en el zapato que siempre y cada cierto tiempo vuelve sobre la palestra pública. Ahora el doctor Guido Gómez Mazara anuncia que la posibilidad de presentar una querella formal en contra de Roberto Rosario, quien fue la persona que dirigió ese proceso, y aclarar todo lo que tenga que ver con ese proceso que para mucha gente sigue siendo tortuoso y que no se cumplió con las reglas de vida y que se cree que se le hizo trampa a los demás partidos políticos que participaron en ese proceso. Lo lamentable es, y eso siempre ha sido una lamentación en Voz para el Cambio, que no hayan tribunales en nuestro país que estén a la altura de los procesos y de las personas que eventualmente pueden ser enjuiciadas porque hayan actuado sin la debida delicadeza, como anunció uno de los hombres que hacía o que es historia en nuestro país. Nosotros desde esta tribuna estamos absolutamente de acuerdo que todo el que tenga que dar explicación a la nación, a los tribunales, a los ministerios públicos, porque no ha actuado con la debida coherencia al administrar el patrimonio de la nación, tenga que dar las explicaciones debidas, porque en un país que tiene tantas dificultades, tantas necesidades, gente pasando penuria en los hospitales, escuela todavía en algunos puntos del país que se imparte clase de manera inadecuada, entonces es injustificado que se produzcan despilfarros como esos 40 millones de dólares que se invirtieron sin ninguna garantía, porque al final no se pudo usar porque pudo interesarle a quienes manejaban el proceso o a uno de los contendientes en el proceso electoral, y quedarse como que nada ha ocurrido con una suma tan alta, si se convierte en pesos dominicanos, es algo que llama poderosamente la atención. De manera que nosotros propugnamos porque haya paz en la sociedad, pero es necesario que se aclare todo lo que tiene que ver con los recursos del Estado. Así recibimos a Alfonso Torres en este día que aparenta que va a seguir lloviendo en nuestro país. Que siga lloviendo, Juan Francisco. Usted quiere que haya paz. Sin democracia, sin justicia, no hay paz. Con corrupción, no hay paz. Y lo de la Junta Central Electoral tiene dos caras. Por un lado, la corrupción, porque manejar 40 millones de dólares para una compra, que son 2.000 millones de pesos, implica movimiento, ¿verdad? de los molongos. Eso no es casual y eso no es al azar. Aquí los funcionarios quieren comprar porque en la compra es que está el movimiento. Eso por un lado. Pero por otro está el tema del fraude. La Junta Central Electoral no fue quien contó votos. Era una simple receptora del conteo y del cotejo que se hacía en esta compañía Indra, la que suministró o vendió los equipos de informática, y eso fue debidamente denunciado a su tiempo. E incluso aquí hemos comentado que de 8 candidatos presidenciales en ese proceso, 7 impugnaron todo aquello y se presentaron a la Junta pidiendo el conteo manual. Claro, ya al final de la jornada
Roberto le asentó el conteo manual, pero ¿para qué servía el conteo manual? Si al final la Junta no era quien iba a contar los votos. Los votos los manipularon en esa compañía, los técnicos de la compañía, y la Junta no era más que una receptora de los cotejos que hacía la compañía. Es lo que ha dicho el informe técnico de la hoy Junta Central Electoral. El propio ahora Eduardo, este muchacho de Santiago, el de Estrella. Eduardo Estrella, está pidiendo a la Junta Central Electoral, en nombre de su partido, dice que en una reunión de su Consejo Ejecutivo Nacional, a unanimidad aprobaron que la Junta Central Electoral de hoy lleve hasta las últimas consecuencias el tema de los equipos. Y no es solo los 40 millones de dólares, que ahí hubo de todo con esa compra, sino si son o no legítimas las autoridades que surgieron de ese proceso fraudulento. Porque si el órgano rector del proceso electoral no fue quien revisó acta, quien contó los votos emitidos, ¿quién lo hizo? Un tercero, un organismo no oficial, una compañía. Ajá. ¿Y a quién responde esa compañía? ¿A quien la contrató? ¿A quien le entregó 40 millones de dólares? Bueno, 40 no. Le entregaron 27, porque todavía están cobrando 13 que supuestamente se le debe. Y ahí hay un tranque. ¿Pagará la actual Junta esos 13 millones de dólares? ¿O demandará la Junta a los incumbentes pasados y a la propia compañía? ¿Por dónde anda la cosa? En este país vivimos de escándalo en escándalo. Por eso he dicho que un escándalo tapa otro escándalo. Un tema tapa otro tema. Y así no puede haber democracia, Juan Francisco. Así no puede haber paz. Así no puede haber paz. Ahí hay un ángulo, Alfonso, que merece ser tocado, y eso de que una compañía que no es la Junta fue la que administró eso. Uno hace una pregunta y puede ser ingenua. ¿Y dónde estaba la oposición? La oposición no tenía el informe completo de lo que iba a ocurrir. Estaba desorientada. ¿Qué hizo? Se quedaron callados, conociendo esa grave acusación que está sobre el debate de que el control lo tenía un organismo exterior. Si no hay democracia de calle aquí no hay presión, porque además, ¿qué es lo que pasa con esta oposición blandengue, como dice Narciso? Primero, es una oposición sistémica. Y aquí... Y corresponsable de todo. Aquí lo que es izquierda, lo que son grupos progresistas, no tienen capacidad de movilización electoral. Y por tanto no tienen capacidad de presión en una coyuntura electoral determinada. Lo otro es derecha, que se ponen de acuerdo. Hipólito Mejía ganó las elecciones en el 12, pero no fue capaz de defender en la calle su triunfo, porque es un hombre del sistema y no va a poner en riesgo el propio sistema donde están sus intereses. ¿Y quién es Luis Abinader? Luis Abinader nunca ha participado en una acción callejera ni de protesta. Luis Abinader es un niño mimado, hijo de su padre, don Rafael Abinader. Creció en cuna. Él no sabe lo que es una lucha social. Es un hombre de fortuna, un hombre de trabajo, preparado, pero no tiene llegó por arriba, el bagaje para la política. Además, ese PRD de hoy, o el PRM, no es el PRD de los tiempos de Peña Gómez. Ya no es el buey que más jala. Eso se dividió en 40 pedazos y perdieron la cultura hasta del pataleo, porque ni siquiera saben patalear. La cultura del sacrificio. Y lo otro, ¿a dónde terminó Guillermo Moreno? Viéndose la cara con Quique Antún y con Abinader, en vez de abrazarse a la causa de este pueblo. Entonces, ¿quién iba a protestar? Iba a protestar a don Iván Narciso y la izquierda nuestra, que no era parte del proceso. Porque la otra parte, una cabeza de la izquierda, con Fidel Santana y Manuel Salazar, ¿dónde estaba? En una alianza con Abinader. Atado. A través del Frente Amplio. Entonces, ellos no eran los cabezas para discutir el tema electoral. La cuestión electoral la discutía el PRM. Entonces, estamos atrapados. Además, ¿hasta dónde los técnicos de ellos olfatearon la magnitud del problema? ¿Hasta dónde la olfatearon? Hoy aparece Robert Arias, el delegado técnico del PRM, dando una declaración y la prensa lo manipula. Porque el titular
no es lo que él dice. Él dice, esos equipos se pueden utilizar en otras cosas, no en un conteo electoral, pero la prensa lo titula con su mala leche para hacerle daño. Entonces, hay cosas que la gente no debe decirla así. Hay que tener mucho más cuidado para decir las cosas, porque lo malinterpretan o lo manejan. Delegado PRM ve utilidad en equipos. ¿Y para tumbarle? ¿Utilidad en qué dirección? No es la dirección electoral. Critica propuesta de abandonarlo y se opone a que la Junta Central Electoral realice nuevas compras de escáneres. Son el titular y el subtitular que ponen, el subtítulo. La gente que ve el título o el subtítulo, ahí se queda, no llega al cuerpo de la noticia. Entonces, este periódico manipula una declaración de un dirigente político que además es un delegado técnico. Bueno, pues está en el deber de aclararlo. No, porque en el cuerpo de la noticia aparece lo que él dijo. Pero ¿y el titular? Hay mucha gente que eso es lo que lee. Eso es lo que lee. Eso es lo que lee. Entonces, ahí viene el problema. Pero era parte de lo que estaban ahí adentro, claro, que en su momento debió decir, no, es un organismo que va a contar eso. Él estuvo aquí con nosotros cuando estábamos con el Sanedrín. Él vino a una conversación, creo que era regidor, no sé si ahora salió electo o no, a lo mejor quedó fuera del tren. Pero lo de la Junta Central Electoral es una expresión más de la corrupción. Todo lo que se le criticó al faraón que tenía la Junta. Y por más que los partidos de la llamada oposición reclamaran, dijeran, Roberto no hacía caso a nadie, porque aquí hay una cultura faraónica en lo que gobiernan o dirigen una simple institución. Porque saben que si lo llaman a dar una explicación judicialmente no va a tener consecuencias. Pero si la gente supiera que cuando se le llama y se le critica una acción incorrecta que está haciendo y que continuar por ese camino lo puede llevar al banquillo. Si hay justicia independiente. Sí, exacto. Si hay una Cámara de Cuentas que actúe eficientemente, diligentemente y con independencia. Pero no hay nada de eso. La Cámara de Cuentas a lo mejor hace el informe técnico, pero en el Ministerio Público tú haces el apoderamiento, la querella o el expediente para que cuando llegue al fondo, a conocimiento del fondo, sea desestimado por los jueces. Correcto. Porque hay de todo en el manejo judicial. Los políticos saben manejar todas esas cosas. Claro, porque son políticos. El político profesional. Sí. No, lo del PLD saben manejar su situación. Son inteligentes esos muchachos. Pero son profesionales. Pero son inteligentes. Pero los del PRD son profesionales. Correcto. Pero son gallo locos en el gobierno. Y la izquierda nuestra es un montón de gallo locos porque no se ponen de acuerdo. Así es. No se ponen de acuerdo. Entonces, ¿cómo quieren que uno le diga? Y se ofenden. Sí, pues yo se lo digo. Que se ofendan y no me dirijan malas palabras si quieren. No, pero aquí cuando tú tienes 20 grupos de izquierda o grupitos, ¿qué significa? Que somos un montón de gallos locos. Sí. Que por simpleza, por niñedades nos dividimos. Jiménez Grullón le llamaba grupúsculo. Él llegó más lejos y habló de la fase izquierda. Sí, ahí mismo en ese texto que le llama así. Sí, llegó más lejos don Juan Isidro Jiménez Grullón. Pero es una terquedad de la gente de nosotros, con una requete división. Manuel Salazar en un momento llegó a contabilizar 38 grupos de izquierda o 65 grupos de izquierda, entre grupos, grupitos, células y cosas. Bueno, yo no sé la infiltración de la CIL, DNI, los grupos de izquierda también lleva a eso. Así es. Porque ahí hay un tipo que era del MPD y que se comprometió con la CIA y de repente regresa al país y le dan cabida de nuevo en el MPD. Ahí están divididos en 3 pedazos. Bueno, no hay solución. No, ¿qué va a haber? Entonces, Roberto Rosario era un faraón en la Junta. Hizo allí lo que le dio su gana. Trapeó con todo el mundo adentro, con Eddie Olivares y con todo el mundo. Y trapeó con el país, con los partidos políticos. Él respondía a Danilo Medina. Por mi casa, al decir que lo hizo como le dio la gana, le ponen una M adelante. Una M adelante. Para darle más fuerza. Ajá. Eso es pan 10. La gente pan 10 son tigres. Mire, Juan Francisco. Hay un artículo que escribe Roberto Marcallé Abreu, Premio Nacional de Literatura hace poco, hace 2 años. Y él coge y relata todos los titulares que salen en la prensa. Y hace un retrato a partir de lo que sale en la prensa. Y esto es terrible. Lo que yo le leía a usted en menos de un octavo de columna, 8 noticias de la criminalidad en el país. Y él coge y relata aquí la cantidad de cosas. Y esto es increíble lo que está pasando en el país. Este país se desplomó. Sí, eso es. Lo desplomaron los políticos falsantes, vagabundos, sinvergüenza y ladrones que tenemos. Que no le importa la patria de Duarte. A mí me gusta utilizar
el título, el nombre de la novela de este señor García Godoy. El derrumbe. El derrumbe. Se derrumbó la República. Está en proceso. De derrumbarse. Proceso. Esto se derrumbó ya. Mire, esto no tiene madre lo que está pasando en este país. No tiene madre. Mire, en Nueva York, los dominicanos, los mexicanos son los dueños de la droga, del mercado de la droga. Desplazamos, dice Jim Hunt, que es un federal, policía federal allí. Desplazamos a los italianos. Yo vi esta mañana una crítica a eso, como que no hay argumentos suficientes para justificar que nosotros hayamos desplazado a los europeos en ese comportamiento negativo, pero de todas maneras es algo que se agrega a la desgracia dominicana, que los que están fuera también se estén indicando en hechos que desmeritan la nación, y eso a nosotros nos debe preocupar mucho, que estemos también exportando delincuentes. Pero eso es negativo, pero lo que dice el propio policía Jim Hunt: puedes detener a El Chapo, pero el problema seguirá mientras haya demanda. Hay que luchar contra la adicción. ¿Cuál es el primer mercado de consumo de estupefacientes o de droga o de narcóticos? Estados Unidos. El gran mercado es Estados Unidos, es Norteamérica. Pero entonces ellos no tienen mecanismos para controlar eso. Y usted me va a decir a mí que en Estados Unidos no hay narcotraficantes, que son gringos. Por eso nunca caen. No. Cae un colombiano, un mexicano, un dominicano, un centroamericano, pero nunca cae un gringo. Y los latinos que ellos deportan nunca aparecen. Pero quiénes son que lo conducen a un kilo cuesta $200,000. Entonces los mexicanos lo venden en 60,000, los dominicanos se lo compran y lo tienen al detalle. Es una sociedad que va al colapso también esa. Pero claro, dominicanos venden las drogas en calle de Nueva York, dice el titular. Los bancos norteamericanos mueven cada año $800,000 millones por la droga, por el narco. Eso no serían solamente los dominicanos, hay que ver allí los Estados Unidos es un híbrido de inmigrantes, y no pensamos nosotros que necesariamente tengan que ser los dominicanos que tengan la delantera en eso. Son parte. Observe que nos mandan cada año miles de dominicanos deportados. Son parte de una derrota, pero necesariamente no deben ser ellos los líderes, porque yo estoy seguro que esa no es la comunidad. Son dos o tres, Juan Francisco, son 2 o 3. Ahora hay que ver también cuál es el propósito del titular. Pero de la cuando noticia. usted tiene allí 3 millones de dominicanos o 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, y 8 o 20 dominicanos se meten en actos delictivos, quieren generalizar los dominicanos, eso no representa ni el 0,004% de nuestra población. No. Es doloroso cuando allí hay gente que nos conta, porque lo hemos contactado personalmente, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar. Dice el agente Jim Hunt que la mafia cobraba unos $200,000 por kilo, y los dominicanos están comprando esos kilos a los mexicanos por $60,000 un kilo, 50,000 o 70,000. Está ahí entre 50 y 70,000. La comunidad inmigrante mexicana es más grande que la dominicana. Hace unos años encerramos a un tipo de la mafia, Jim Gotti, que es el hermano de John Gotti, y estaba comerciando con 4 o 5 kilos, y era uno de los tipos grandes. Los dominicanos están moviendo entregas de 60 kilos, dice la gente. Es penoso. Muy grave, muy grave. Uno quiere donde quiera ver que donde esté un dominicano haya un ejemplo de dignidad, de trabajo, de decoro, de entrega, de solidaridad, de amor, de honestidad. Pero Juan Pablo Duarte lo dijo: siempre habrá malos dominicanos. Eso es así. Hay hasta los traidores a la patria. Aquí con nosotros sí. Aquí, fuera de aquí. ¿Por qué estos dominicanos que se dedican a esta travesura ofenden la patria? Muy profundo. Porque nos hacen daño a todos. Muy profundo. Yo tengo una noticia aquí que fue titular de primera plana ayer, Alfonso, que me aterroriza mucho. El Papa Francisco pidió ayer
condenar con firmeza la amenaza de usar armas nucleares y su sola posesión por la consecuencia que puede tener para la humanidad. Puede ocurrir un accidente, como ocurrió en Chernobyl, en Ucrania. Y con un loco de lo que representa uno de los países más poderosos del mundo. ¿Al más poderoso? Eso es peligroso. Un loco. Sí. ¿Qué anda? ¿Usted tiene estudios psiquiátricos en la mano que digan que el tipo es loco? Por su fruto. ¿O son las manifestaciones? Por su fruto lo conoceréis. Su comportamiento ha sido distinto, muy diferente, de manera negativa a casi la totalidad de los presidentes que ha tenido esa gran nación. Bueno, pero dejaron a una dama con condiciones de estadista afuera y dicen que Rusia y Putin hicieron fraude electoral, porque están de moda los fraudes. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que a la potencia más grande del mundo se le haga fraude electoral desde fuera? Porque ellos ya lo hicieron cuando Al Gore fue candidato y le hicieron un fraude en la Florida para poner a Bush hijo. Y fue con un fraude. Sí, esos fraudes nadie lo detiene porque es una voracidad que hay a nivel mundial. Entonces, si hay fraude en Estados Unidos, ¿cómo no hay fraude aquí en este paísito bananero? Donde el presidente de la República es un faraón o un monarca. Pero que allá hay gente que se le está llegando un proceso por eso, y hay gente que ya domiciliariamente. Pero con el fraude de ahora o con el anterior. Con el de ahora, ¿no? Porque el anterior lo dejaron ahí. Han estado investigando. Hasta el punto que le amargaron la vida política a Al Gore y el tipo renunció al quehacer político partidario y se ha dedicado a la defensa del medio ambiente. Yo creo que ahí él está haciendo un mejor aporte que lo pudiera hacer en una política que es tan controversial y con esa propiedad de los Estados Unidos. Él ha hecho unos documentales muy importantes, sí, para la humanidad. Pero quién sabe, pudo haber sido un gran presidente en Norteamérica. Y con el fraude le cortaron las alas. Sobre este tema. Sobre las armas nucleares. Fidel Castro hizo grandes aportes sobre eso. Y habló muchas veces de lo peligroso que era eso. Que pudiéramos en algún momento, porque parece que ya se ha comprobado que solamente las cucarachas y parte de los ratones pueden subsistir con una bomba de esa dimensión. Y Fidel llegó a decir que se aspiraba a que quedáramos con un mundo de cucarachas. Si eso ocurría así. Mire, Fidel era un hombre que tenía la capacidad de viajar al futuro, ver lo que estaba ocurriendo en el futuro, venir al presente y contarnos las cosas. Si usted dice que Fidel dijo eso, yo me asusto, porque parecería que el mundo va rumbo al holocausto. Lo tengo fichado. Y que el planeta quedará desolado, habitado por cucarachas y ratas. Lo tengo fichado en una de esas entrevistas maratónicas que le daba a periodistas como Jean Minan, Frei Beto y así sucesivamente. Que no ocurra por ahora eso, que me dejen vivir más todavía. No es tanto, pero sí lo queremos. Es fuerte eso. Sí. Mire que no hay reelección, dicen. Dicen que el presidente no está en eso. Luego así es el pueblo que lo aclama, al estilo Balaguer. Así nos sorprendió Balaguer muchas veces. No está en eso. No le decía. Y 2 meses y medio antes inscribía su candidatura. Pero que con los resultados de poder, con una junta bajo control. Danilo y Balaguer tenían algo en común, que ellos decían que no aspiraban, pero por detrás estimulaban gente de su entorno para y después el pueblo era que lo reclamaba. Iban ellos como que eran los mesías. Y no pueden negarse al reclamo del pueblo. No, es una contribución que estamos haciendo, porque el pueblo es que nos lo está reclamando. Danilo no le va a dejar espacio ni chance a Leonel Fernández. No. Eso que lo tengan claro. Ahora fue que Leonel lo maltrató de manera... Le incumplió y lo maltrató. No, cuando él dijo, el Estado me ha vencido. Que ese hombre se fue derrotado para su casa, calladito, a trabajar. Porque Leonel dijo, al hombre del serrucho los días están contados en el partido. Leonel pensaba echarlo del partido, era. Mire, se puede aprender de cualquier hombre o mujer que se sacrifique. Y yo digo que de esa experiencia de Danilo se puede aprender, porque Danilo trapearon el piso con él cuando dijo, el Estado me ha vencido. Hizo silencio, se fue y armó su proyecto. Es un armador. Sí. Es trabajador. Sí. Nada, Juan Francisco, aquí a la pausa. Sí, claro. Mira, yo tengo de invitado a un periodista cubano de Cuba, catedrático de la universidad. ¿Por qué ese señalamiento? Hay cubanos de Miami. Sí, que nunca han ido a Cuba. Los amigos suyos lo llaman gusano.
No, y cubanos que nacieron en Cuba que están en Miami. No. La impresión es que cubanos de Cuba son la gente que está con Cuba, que defiende el proyecto de sociedad que está en marcha hace 50 y tantos años en Cuba, ya 58 años. Déjeme decirle que gracias a la gente de Faculty. ¿Llegó Faculty? Sí, hay un estudio ahí en el editorial que ojalá podamos analizarlo, porque un diputado que se ha caracterizado del PLD por ser claro en sus planteamientos, ahora dice que la violencia en la ciudad dominicana es por los jóvenes que han sido influenciados con la música de calle. Ojalá que tengamos oportunidad de traer gente que opine sobre ese tema, porque está duro eso. Bueno, o sea, perfecto. quitarle la responsabilidad al gobierno y echársela a la música. A la música. Vamos a la pausa y al retorno vamos a conversar con un amigo periodista de Cuba, de Santiago de Cuba. Trabajó muchos años, más de 20 años en el periódico Sierra Maestra y ahora está en la cátedra en la Universidad de Oriente, el amigo Alejandro Castañer. Vamos a la pausa. Gracias.